un policía blanco y prejuicioso de 40 años, creía estar dándole una lección de orden a un hombre negro recién llegado a su barrio acomodado. Jamás imaginó que aquel hombre era el subdirector del FBI, y que su estúpido puñetazo no solo pondría fin a una tarde tranquila, estaba a punto de desatar una tormenta federal que reduciría a cenizas todo su mundo corrupto. Antes de adentrarnos en la historia, comenta desde qué parte del mundo nos ves, y no olvides suscribirte, porque el desarrollo de esta historia es algo que definitivamente no querrás perderte. El sol de la tarde del domingo era un cálido manto dorado que cubría los cuidados jardines de Sterling Creek Estates. Era esa tranquilidad suburbana por la que la gente pagaba un precio elevado. El suave zumbido de las cortadoras de césped a lo lejos, el alegre trinar de los pájaros y las risas ocasionales de los niños que jugaban en un jardín calle abajo. En su propio y amplio jardín, Marcus Thorne sentía una profunda paz. Tras 25 años ascendiendo en la burocracia, sorteando la jungla de asfalto de Dyack y los campos minados políticos inherentes a su cargo, este era su santuario. La camisa de seda blanca que vestía, un regalo de su esposa, estaba bordada con delicadas flores de ciruelo rojas, suaves contra su piel, mientras lanzaba una pelota de tenis gastada a voló, su Golden Retriever. Un torbellino de alegría recorría el césped verde y exuberante, y sus ladridos resonaban en el aire sereno. Este era un sueño hecho realidad, una hermosa casa en un barrio donde sus hijos pudieran visitarlo y sentirse seguros, una recompensa por toda una vida de servicio. Pero Marcus sabía, con un cansancio que le calaba hasta los huesos, que para un hombre como él, la paz solía ser un alquiler temporal, no un lugar permanente. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto, justo al otro lado de su cerca de hierro, fue la primera nota discordante en la sinfonía de la tarde. El agente Mike Callahan, del Departamento de Policía de Northwood, salió de su patrulla, dejando la puerta entreabierta. Callahan era un hombre corpulento, de cuello grueso que se le ponía rojo fácilmente con el sol, y con el ceño fruncido permanentemente. Llevaba 15 años en el departamento, y durante ese tiempo, había llegado a considerar Sterling Creek como su reino personal. Conocía a todas las familias, todos los coches, todos los perros, y a este no lo conocía. Observó a Marcus con los ojos entrecerrados, deteniéndose en la camisa de seda, la imponente arquitectura de la casa, la pura audacia de aquel hombre. En el mundo de Callahan, aquello no encajaba. No tenía sentido. El ladrido del perro era la excusa perfecta. Cerró la puerta del coche de un portazo. El sonido resonó con fuerza en el silencio, y se dirigió hacia la valla. ¡Tú! La voz de Callahan era un ladrido ronco, un intento de imponer su dominio desde el principio. Marcus se giró con una expresión educada e inquisitiva. Le ordenó a Apolo que se sentara con una voz suave, y el retriever obedeció al instante, dejándose caer en el césped a su lado, con la cola aún moviéndose. «¿Puedo ayudarle, agente?» La voz de Marcus era tranquila y pausada, la de un hombre acostumbrado a calmar situaciones tensas. Callahan apoyó sus manos robustas en el cinturón de servicio, con una postura firme y autoritaria. «Necesito que controle a su animal. En esta comunidad hay ordenanzas sobre ruido. Algunas personas intentan disfrutar de un domingo tranquilo». Marcus miró a Apolo, que ahora permanecía sentado en silencio, observando con ojos inteligentes a su dueño y al policía. Solo estaba jugando. «Oficial, le aseguro que no molestaba a nadie». «A mí sí me molesta», espetó Callahan, acercándose a la valla. Un olor a café barato y resentimiento rancio emanaba de él. «Y yo soy quien importa ahora mismo. ¿Ustedes se mudan a un lugar como este? ¿Creen que las reglas no aplican para ustedes? Muéstrenme su identificación». La frase «ustedes» resonó en el aire, densa y desagradable. Marcus sintió una opresión familiar en el pecho, pero su expresión permaneció indescifrable. Se había enfrentado a terroristas, jefes mafiosos y políticos corruptos. No se dejaría intimidar por un matón de pueblo con placa. «Estoy en mi propiedad privada».
Oficial, no estoy obligado a mostrarle mi identificación a menos que tenga sospechas razonables de que he cometido un delito. Un perro jugando en su jardín no cumple con ese requisito. El rostro de Callahan se puso aún más rojo. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no con la calma y precisión legal que lo caracterizaban, y mucho menos por un hombre negro con camisa de seda. Era una afrenta a toda su visión del mundo. ¿Ah, sí? ¿Un abogado cualquiera? ¿En serio? Se burló de nosotros. Alterar el orden público es lo que yo diga que es. Y tu actitud está empezando a perturbar mi paz. Ahora, ¿me vas a enseñar tu identificación o vamos a resolver esto por las malas? Desde las ventanas de las casas vecinas, las cortinas se movieron. Los espectadores, en silencio, observaban la escena. Sus tranquilos domingos se veían ahora teñidos por la familiar tensión de una confrontación en la que temían participar. Todos conocían al agente Callahan. Conocían su temperamento. Marcus suspiró lenta y deliberadamente. Era una danza tediosa y predecible, a la que se había visto obligado a asistir incontables veces. Oficial, no tengo ningún interés en complicar las cosas, pero tampoco quiero que me acosen en mi propiedad. Le agradecería que regresara a su vehículo y nos dejara a mi familia y a mí en paz. Se giró ligeramente, dando a entender que la conversación había terminado. Fue una jugada calculada, una última afirmación de su derecho a estar en paz en su propio espacio. Para Callahan, fue la máxima falta de respeto. Fue la gota que colmó el vaso. «No me des la espalda, muchacho», espetó. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Callahan había abierto la verja, cruzado el césped y acortado la distancia entre ellos. Sus movimientos estaban impulsados por una potente mezcla de animosidad racial y orgullo herido. Agarró a Marcus del hombro, lo hizo girar y le lanzó un puñetazo. No fue un golpe descontrolado, fue un jab corto y preciso, directo a la mandíbula de Marcus. El impacto le produjo un dolor agudo y punzante en la cabeza. Retrocedió tambaleándose, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. Apolo se puso de pie de un salto, con un gruñido bajo y protector resonando en su pecho. El silencio de la tarde se hizo añicos, reemplazado por el zumbido en los oídos de Marco y el sabor metálico y caliente de la sangre en su boca. Alzó la vista, sus ojos tranquilos ahora con un brillo frío y peligroso, y miró fijamente el rostro de un hombre que acababa de cometer el mayor error de su vida. La onda expansiva del puñetazo pareció extenderse por el idílico barrio, silenciando a los pájaros y paralizando a los observadores invisibles tras sus ventanas. Por un instante, el agente Callahan pareció tan sorprendido como Marcus. Le palpitaban los nudillos. Había cruzado una línea clara e irrevocable, y un destello de pánico brilló en sus ojos. Pero años de autoridad indiscutible y prejuicios profundamente arraigados se hicieron presentes, transformando su miedo en una intensificación de la agresión. Ya no podía retroceder. Tenía que controlar la narrativa. «Estás arrestado», escupió Callahan, en un intento desesperado por legitimar su ataque. Marcus se tocó la mandíbula, sintiendo cómo comenzaba a hincharse. Su mente, entrenada por años de investigaciones federales de alto riesgo, ya estaba procesando, analizando y documentando la posición del sol. Las cortinas que se movían nerviosamente en la casa de la izquierda. La matrícula del coche patrulla, el nombre del agente, Callahan, que brillaba en su placa. «¿Con qué fundamento?», preguntó Marcus, con la voz aún inquietantemente firme, aunque con un tono peligroso. «Agredir a un agente, resistirse al arresto», dijo Callahan, alzando la voz como si actuara para un público invisible. «Buscó sus esposas. Intentaste golpearme cuando traté de identificarte. Fue una mentira tan descarada, tan audaz, que resultaba casi sobrecogedora». Apollo, al percibir la creciente amenaza contra su dueño, avanzó, interponiéndose entre Marcus y el oficial. El gruñido en su pecho se hizo más profundo. «Recupera a tu maldito perro, o le disparo aquí mismo, en este césped», amenazó Callahan.
llevando instintivamente la mano hacia su arma reglamentaria. «Apolo, cúralo», ordenó Marcus, sin apartar la vista de Callahan. El perro retrocedió a regañadientes, pero permaneció tenso, un resorte de pelaje dorado y instinto protector a punto de estallar. La humillación era parte del plan. Callahan tiró bruscamente de los brazos de Marcus hacia atrás, un movimiento diseñado para infligir dolor. El frío acero de las esposas se cerró de golpe. El clic metálico resonó en el césped, impecablemente cuidado. Era un sonido de poder absoluto, un sonido destinado a quebrar el espíritu de un hombre. Pero Mike Callahan no tenía ni idea de a quién estaba esposando. Creía que estaba doblegando a un hombre. En realidad, estaba poniendo en marcha los engranajes de su propia destrucción. Mientras Callahan lo empujaba hacia la puerta, Marcus volvió a hablar, con un tono que no denotaba súplica ni ira. Era una simple constatación. «Agente Callahan, tiene que escucharme con atención. No tengo por qué escuchar nada de lo que tenga que decir». Callahan gruñó, empujándolo hacia adelante. «Me llamo Marcus Thorne», continuó, ignorando el empujón. «Soy el subdirector del Buró Federal de Investigación». Callahan se detuvo en seco. Giró a Marcus, con una mueca de desprecio en el rostro. De hecho, se rió, con una risa corta y desagradable. «¿Ah, sí? El subdirector del FBI. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Crees que es una novedad? Me han dicho que son agentes secretos, Navy SEALs, de todo. Una historia bonita no te libra de estas esposas, amigo». Marcus sostuvo su mirada sin pestañear. «Mis credenciales están en un estuche de cuero en el bolsillo trasero derecho. Le sugiero que las revise un momento». Una leve duda traspasó la arrogante seguridad de Callahan, pero admitir que podía estar equivocado no era propio de él. Significaría admitir que toda su visión del mundo era errónea. Hizo un gesto ostentoso al meter la mano en el bolsillo de Marcus, con movimientos bruscos y humillantes. Sacó la elegante cartera de cuero y el pesado portacredencial de aspecto oficial. Lo abrió de golpe. El escudo dorado del FBI brillaba bajo el sol de la tarde. Las palabras Oficina Federal de Investigación estaban grabadas sobre el águila. Debajo del título, inconfundible, se leía: Subdirector. Callahan lo miró fijamente. El mundo pareció ralentizarse. El suave murmullo de los suburbios, el lejano zumbido de un avión, su respiración agitada. Esto no podía ser real. Tenía que ser falso. Una falsificación de alta calidad. La alternativa era demasiado aterradora como para siquiera contemplarla. Cerró el estuche de golpe y se lo metió de nuevo en el bolsillo a Marcus. No lo permitiría. «Buen intento», gruñó, con la voz un poco demasiado alta, un poco tensa. «Puedes comprar esas cosas por internet. Otro cargo más en tu historial, Bo. Suplantación de un funcionario federal. Un delito grave». Volvió a agarrar la funda de la placa, pero esta vez no la devolvió. La arrojó al césped, donde cayó cerca de un rosal perfectamente cuidado. Un acto de pura rebeldía y desprecio. Empujó a Marcus hasta el coche patrulla, abrió la puerta trasera y lo metió a la fuerza. El interior era estrecho y olía a sudor rancio y desinfectante. Al cerrarse la puerta de golpe, sumiendo los asientos traseros en la penumbra, Marcus vio aparecer a su esposa, Sarah, en el umbral de su casa, con el rostro desencajado por el horror y la incredulidad. Sus miradas se cruzaron durante un breve y angustioso instante, antes de que el coche arrancara bruscamente, alejándose de la acera a través de la mampara. Marcus podía oír a Callahan hablando por la radio, con una voz que denotaba falsa profesionalidad y autosatisfacción. Central, Unidad 12. Un hombre adulto bajo custodia. Código para traslado a la comisaría de Northwood. Los cargos son agresión a un agente de la ley, resistencia a la autoridad y alteración del orden público. Este tipo es un caso perdido. Marcus reclinó la cabeza contra el duro asiento de plástico. El dolor en la mandíbula era un latido sordo y persistente.
La humillación le quemaba el estómago. Pero por encima de todo eso, una fría y cristalina concentración lo dominaba. Esto ya no era solo una agresión personal. Era un cáncer. El agente Callahan no era solo un mal policía. Era un síntoma de una enfermedad profundamente arraigada en el departamento de policía de Northwood. Y Marcus Thorne, subdirector del FBI, estaba a punto de convertirse en el cirujano que la extirparía. La comisaría de Northwood era un edificio bajo, de estilo brutalista y construido en ladrillo en la década de 1970, que parecía absorber la luz de la tarde. Dentro, el aire estaba viciado, con olor a café quemado, limpiador industrial y una silenciosa desesperación. Los suelos del enolume estaban desgastados y amarillentos, y las luces fluorescentes emitían un zumbido monótono que resultaba irritante. Callahan paseó a Marcus por la zona principal de detención con la arrogancia de un héroe conquistador, empujándolo innecesariamente hacia la recepción. El sargento de recepción, un hombre corpulento llamado Henderson, con un bigote ralo y una mirada profundamente aburrida, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Había visto a Callahan detener a personas de color con cargos insignificantes cientos de veces. Era un domingo cualquiera. Hoy tengo un caso especial para ti. Dave, anunció Callahan, con su voz resonando en la comisaría casi vacía. Me agredió en el jardín de su casa, dice ser el director del FBI. Henderson por fin levantó la vista, recorriendo con la mirada la costosa camisa de seda de Marcus, ahora arrugada y manchada con una pequeña gota de sangre, y la hinchazón de su mandíbula. Un destello de algo, no preocupación, sino tal vez un reconocimiento cansado. Cruzó sus ojos antes de que gruñera y volviera a su rompecabezas. La celda 3 está libre. Los papeles están en tu escritorio. Quiero mi llamada, dijo Marcus, con voz tranquila y autoritaria, rompiendo la apatía que reinaba en la sala. Callahan rió. Te llamaré cuando termine con tu papeleo, estrella. Bienvenido a mi mundo. Aquí las reglas son distintas. Empujó a Marcus por un pasillo corto flanqueado por celdas. El hedor a cuerpos sin lavar y baños químicos se intensificó. Abrió la tercera celda, una lúgubre caja de hormigón con un único banco de metal, y empujó a Marcus dentro. La pesada puerta de acero se cerró de golpe. El clic del cerrojo al encajar, una declaración definitiva de su completa pérdida de libertad. Marcus permaneció de pie en el centro de la celda, sin tocar las sucias paredes. Repasó los detalles. La ausencia de una cámara visible en la sala de espera. La deliberada indiferencia de Henderson. La absoluta confianza de Callahan. Esto no era una anomalía. Era el procedimiento habitual. Era un sistema diseñado para aplastar e intimidar. No tuvo que esperar mucho. Menos de 10 minutos después, se oyeron unos pasos firmes y seguros. No eran las botas de Callahan. Un hombre con un uniforme de jefe impecablemente planchado apareció frente a las rejas. Tendría unos 50 y tantos años, con el pelo plateado perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus fríos y calculadores ojos azules. Era el jefe de policía Frank Miller. Vaya, vaya. El agente Callahan me dice que tenemos problemas en Sterling Creek, dijo Miller con voz suave como el granito pulido. Se apoyó en la reja, observando a Marcus como si fuera un espécimen interesante pero predecible. Jefe Miller, dijo Marcus con voz tranquila. Su agente me agredió sin provocación en mi propiedad, y me arrestó con cargos falsos. Me identifiqué como agente federal. Y lo desestimó. La sonrisa de Miller se ensanchó ligeramente. Tengo aquí el informe del agente Callahan. Dice que usted se comportó de forma agresiva. Se negó a identificarse y luego intentó golpearlo. Una historia muy diferente. Golpeó el portapapeles que sostenía. Y esto de estar con el FBI es un delito grave. Hijo, hacerse pasar por un agente federal añade años a la cárcel. Soy el subdirector del FBI, repitió Marcus, pronunciando cada palabra con precisión. Llevo mis credenciales encima. Pueden verificarlas con una simple llamada. Ah, claro, dijo Miller con tono condescendiente.
Dio un paso atrás, entrelazando las manos a la espalda. Déjenme explicarles algo. Este es mi pueblo, mi departamento. Cuando uno de mis agentes presenta un informe, confío en él. Aquí tenemos nuestra manera de hacer las cosas, un sistema que funciona. No toleramos a los forasteros, especialmente a los arrogantes que pretenden decirnos cómo hacer nuestro trabajo. La amenaza ya no estaba velada. Estaba al descubierto. Era la personificación del muro azul del silencio. Miller no era solo un jefe, era el protector de un reino corrupto. Y Callahan era uno de sus leales caballeros. No estaba allí para investigar una denuncia de brutalidad policial, sino para reforzar la autoridad de su oficial e intimidar a la víctima hasta someterla. «Ya veo», dijo Marcus en voz baja. La magnitud del problema se hacía cada vez más evidente. No se trataba de un caso aislado. Todo el sistema estaba podrido. «Espero que sí», dijo Miller, recuperando su actitud amable. «Ahora, esto es lo que va a suceder. Van a pasar unas horas aquí reflexionando sobre la importancia de respetar a las fuerzas del orden locales. Entonces, te procesaremos. Pagarás la fianza y contratarás a un abogado local que te aconsejará declararte culpable de un cargo menor, como alteración del orden público. Pagarás una multa y todo esto se acabará. Volverás a tu mansión y nosotros volveremos a mantener la seguridad de esta ciudad. Todos ganan». «¿Y si no acepto ese acuerdo?», preguntó Marcus. La sonrisa de Miller finalmente se desvaneció. Sus ojos se endurecieron como el hielo. Entonces la cosa se puso muy fea. La acusación de agresión se mantuvo. «Encontramos testigos que te vieron dar ese puñetazo. Tu jefe, el de Sid Job, recibe una llamada sobre tu violento arresto. Se pierden documentos, se extravían pruebas. Verás que mi pueblito tiene mucha influencia». ¿Queda claro? La audacia fue asombrosa. Admitía abiertamente haber fabricado pruebas y obstruido la justicia. Seguro de que Marcus era incapaz de detenerlo. Veía a un hombre negro, independientemente de su origen, como alguien que podía ser doblegado, alguien que acabaría cediendo ante la presión de un sistema corrupto. Marcus se limitó a mirarlo fijamente, y un largo e inquietante silencio se extendió entre ellos. En ese silencio, el jefe Miller sintió por primera vez un escalofrío de inquietud. No había miedo en los ojos de aquel hombre, ni pánico, solo una calma profunda e inquietante. Era la calma de un depredador, no de una presa. Completamente claro, el jefe Marcus finalmente dijo: «Ahora quiero mi llamada». La arrogante confianza del jefe Miller regresó. La solicitud de una llamada telefónica fue una señal de rendición. El primer paso en el previsible proceso de un hombre que, al darse cuenta de que su situación era desesperada, buscaba un abogado. Estaba siguiendo el guión que Miller le acababa de indicar. «Por supuesto», dijo Miller con magnánima condescendencia. Se dirigió al sargento de guardia. «Henderson, lleve a nuestro invitado al teléfono. Una llamada, 5 minutos». Henderson se acercó pesadamente, abrió la celda y acompañó a Marcus a un pequeño y mugriento rincón, donde había un único teléfono público de pared que apestaba a desinfectante y a desesperación. Un guardia estaba cerca, supuestamente para garantizar la privacidad, pero claramente colocado para escuchar la conversación. Callahan permanecía cerca, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante en el rostro. Todos esperaban a que llamara a un abogado caro para percibir la primera señal de que algo le fallaba. Marcus descolgó el pesado auricular. Ignoró los números locales pegados en la pared. Ignoró al guardia. Ignoró las caras de suficiencia de sus torturadores. Con dedos firmes y seguros, marcó de memoria un número de 10 dígitos. Una línea directa y segura que eludía todas las centralitas convencionales. Era un número que sonó en un escritorio muy específico en el corazón de Washington, D.C. Contestaron al segundo timbre. Harris. La voz al otro lado era firme, eficiente e inconfundible. David.
Soy Marcus Thorne, dijo Marcus, con voz baja y tranquila, pero con una urgencia evidente que se colaba a través de la línea segura. Al otro lado de la línea, en una oficina con vistas al National Mall, David Harris, jefe de gabinete del fiscal general de los Estados Unidos, se irguió en su silla. Una llamada de Marcus Thorne a una línea abierta como esa era una emergencia de máxima prioridad. «Marcus, ¿qué ocurre? ¿Dónde estás?», preguntó Harris con voz desprovista de toda cortesía, reemplazada por una alarma contenida. «Estoy en la comisaría de Northwood», dijo Marcus, mirando de reojo a Callahan, que ahora escuchaba con evidente curiosidad. «Me encuentro detenido en sus instalaciones». Un silencio atónito se apoderó del lugar. ¿Detenido? ¿Por qué motivo? El cargo inicial parece ser jugar con mi perro en mi propio jardín, dijo Marcus con un tono gélido. El asunto escaló a agresión a un agente de la ley y resistencia al arresto. Después de que el agente que me detuvo me agrediera, Harris murmuró una serie de maldiciones. Ya estaba tecleando furiosamente en su computadora, consultando los esquemas de la cadena de mando del Departamento de Justicia. ¿Está herido? Estoy bien, tengo la mandíbula magullada y la fe en la policía local muy dañada, pero por lo demás estoy ileso. Marcus respondió. David, escúchame. El agente que me arrestó es Mike Callahan. El jefe de policía es Frank Miller. Aquí la corrupción no es sutil, es flagrante. El propio jefe me amenazó explícitamente con manipular pruebas y obstruir la justicia. Entendido, dijo Harris. La maquinaria del gobierno federal se puso en marcha a una velocidad aterradora. Estamos rastreando la ubicación de su teléfono. Está emitiendo una señal en su estación. No diga nada más que pueda comprometer su posición. Un equipo de la oficina local más cercana se está movilizando en este momento. La División de Derechos Civiles está al tanto. El fiscal general será informado en breve. Callahan escuchó fragmentos de la conversación. El fiscal general del Departamento de Justicia comenzó a mostrarse incómodo. Su sonrisa se desvaneció. Intercambió una mirada nerviosa con Henderson. «¿Qué necesitas de mí, Marcus?», preguntó Harris. ¿Por ahora? Nada, solo necesitaba activar el protocolo. Esto ahora es un asunto federal oficial. Solicito formalmente una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Justicia sobre un posible patrón de violaciones de derechos civiles por parte del Departamento de Policía de Northwood, con efecto inmediato. Hecho, dijo Harris con voz sombría. Ya vamos, Marcus. Aguanta. Sí, respondió Marcus. Gracias, David. Y colgó. El clic del receptor al encajar en su base resonó ensordecedor en la estación, repentinamente silenciosa. Marcus se giró hacia el guardia y el oficial Callahan. Su expresión era serena. Había sembrado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera el bosque. Callahan dio un paso al frente, su bravuconería contrastando con un creciente nudo de miedo en el estómago. ¿Quién era?, preguntó. Era mi única llamada, respondió Marcus con sencillez. Dejó que el guardia lo acompañara de vuelta a la celda sin decir palabra. Cuando la puerta de acero se cerró de golpe por segunda vez, el jefe Miller reapareció en el pasillo, con el rostro desencajado por la ira. ¿A quién llamaste?, preguntó Miller a través de los barrotes. Marcus miró al jefe, el hombre que ostentaba todo el poder en aquel pueblucho corrupto. El hombre que se creía un rey intocable. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, Marcus Thorne se permitió una leve sonrisa gélida. Lo descubrirás muy pronto, dijo. La gélida sonrisa de Marcus Thorne inquietó al jefe Miller más que cualquier amenaza a gritos. Era la sonrisa de un hombre que sabía que se avecinaba una catástrofe mientras su oponente aún disfrutaba del día soleado. La mente de Miller daba vueltas. La mención casual del fiscal general no era un farol. El lenguaje procesal y tranquilo que había usado Marcus no era el desvarío de un hombre desesperado. Era el discurso de un hombre activando un sistema muy, muy poderoso. El pánico,
frío y punzante, atravesó la arrogancia de Miller. Agarró a Callahan del brazo, lo arrastró a su oficina y cerró la puerta de golpe. ¡Idiota!, siseó Miller, pálido. ¿Qué hiciste? Te dije que tuvieras cuidado en ese barrio. ¿Y si dice la verdad? No puede ser. Callahan tartamudeó, su bravuconería desvaneciéndose ante la furia de su jefe. Es una trampa. Compró una placa falsa por internet. Y tiene al jefe de gabinete del fiscal general en marcación rápida. Piensa un poco. Miller empezó a pasearse por su oficina como un animal enjaulado. Tenemos que controlar esto ahora. La versión oficial es que estaba borracho y agresivo. Necesitamos testigos. Dijiste que los vecinos lo vieron. Sí, estaban mirando, confirmó Callahan. Entonces, salgan y asegúrense de que vieron lo correcto, ordenó Miller. Asegúrense de que lo vieron intentar golpearlos. Recuérdenles lo seguro que mantenemos este vecindario, que aquí todos somos amigos. Recuérdenles que las cosas pueden complicarse. Si no lo recuerdan bien, váyanse ahora. Mientras Callahan salía apresuradamente de la oficina, Miller tomó su teléfono, pensando ya en minimizar los daños, solicitando favores al fiscal local y a un juez afín. Estaba activando su propia red, una trama de corrupción construida durante 2 décadas. La destruiría antes de que pudiera crecer. Pero en otra parte de la comisaría se tomaba otra decisión. El agente Evans, un joven policía con solo 2 años de servicio, estaba en la centralita cuando Callahan trajo a Marcus. Vio la hinchazón en la mandíbula del hombre. Escuchó el informe exagerado y triunfalista de Callahan y sintió una náusea familiar en el estómago. Evans se había unido al cuerpo policial para proteger y servir, pero pronto se dio cuenta de que en Northwood, el trabajo consistía más en proteger a los propios agentes del departamento. Había presenciado demasiadas detenciones sospechosas, escuchado demasiados chistes racistas de oficiales superiores y visto cómo demasiadas quejas de residentes pertenecientes a minorías se desvanecían en el aire. Ver al jefe Miller bajar personalmente a las celdas para intimidar a una víctima fue la gota que colmó el vaso. Observó cómo Callahan salía a toda prisa de la comisaría, claramente con la intención de manipular a los testigos. Aquello no era solo una detención injusta, era una conspiración que se desarrollaba en directo. Con manos temblorosas, Evans sacó su móvil personal. Fue al vestuario del hombre y se aseguró de que estuviera vacío. Buscó en sus contactos un número que le había dado en la academia un instructor invitado, un agente del FBI, quien le había dicho: si alguna vez ves algo que sabes que está mal, algo que tu departamento no va a solucionar, llama a este número. Sin preguntas. Evans nunca pensó que lo usaría. Respiró hondo y llamó. Oficina del FBI. Habla el agente Rossi. Una voz profesional respondió. Soy el agente Evans, del departamento de policía de Northwood, dijo en un susurro. Necesito informar sobre un delito. Son mi jefe y otro agente. Han arrestado a un hombre. Creo que es uno de ustedes. En cuestión de minutos, el agente Evans transmitía en secreto todos los detalles que conocía. La naturaleza injustificada del arresto, el historial de quejas de Callahan, la participación directa de Miller en el encubrimiento y la actual misión de Callahan de intimidar a los testigos en Sterling Creek. Mientras tanto, en Sterling Creek, el coche patrulla de Callahan avanzaba lentamente por la calle donde vivía Marcus. Se detuvo primero en la casa de los Miller, una pareja de ancianos que cuidaban su jardín con esmero. El señor Miller abrió la puerta con semblante nervioso. «Buenas tardes, Jim», dijo Callahan con una sonrisa irónica que resultaba amenazante. «Solo quería informarle sobre el altercado de antes. Lo vio todo desde su ventana, ¿verdad? Vio cómo ese tipo nuevo se puso agresivo e intentó golpearme». El señor Miller tragó saliva con dificultad. Había visto exactamente lo contrario. Había visto a Callahan propinar un puñetazo brutal e injustificado, pero también había percibido la amenaza latente en los ojos de la gente. Pensó en su esposa, en su vida tranquila,
en la multa por exceso de velocidad que Callahan le había hecho desaparecer el año anterior. Supongo que todo sucedió muy rápido, balbuceó. Se notaba que estaba agitado. Buen hombre, dijo Callahan, dándole una palmada en el hombro. Solo quiero asegurarme de que la versión de todos sea correcta. Tenemos que cuidarnos entre todos. Repitió el proceso en otras 2 casas. Sus veladas amenazas y los recordatorios de favores pasados envenenaban el ambiente, garantizando que cualquier investigación local se toparía con un muro de silencio, atemorizado y manipulado. Estaba seguro de haber controlado la situación. Mientras se alejaba en su coche, sintiendo que recuperaba el control, no se percató de que un sedán gris anodino con placas oficiales se estacionaba al final de la calle. Dentro, 2 agentes del FBI vestidos de civil lo observaban con semblante adusto. Uno de ellos habló por una radio segura. El objetivo está manipulando activamente a los testigos en la escena. Lo tenemos grabado en vídeo. La respuesta fue inmediata. Recibido. Mantengan sus posiciones. El subdirector está siendo liberado. La situación ha cambiado. La liberación se produjo repentinamente y sin explicación. Un momento. Marcus estaba en su celda. Al instante siguiente, un sargento de guardia, visiblemente nervioso, abría la puerta, murmurando algo sobre un error administrativo y evitando el contacto visual. Le devolvieron sus pertenencias sin decir palabra. El jefe Miller no estaba por ningún lado. Cuando Marcus salió de la comisaría, adentrándose en la luz del atardecer, una camioneta negra del gobierno se detuvo junto a la acera. La puerta se abrió y el agente Rossi, el agente especial a cargo de la oficina de campo más cercana, lo miró con expresión sombría. «Me alegra verlo, director», dijo Rossi mientras Marcus subía. Aunque desearía que fueran mejores circunstancias. No fueron a la oficina de campo. Fueron a una casa segura federal en las afueras de la ciudad. Dentro, un equipo táctico ya estaba reunido alrededor de una gran mesa de conferencias. Mapas satelitales de Northwood y expedientes del personal de todo el Departamento de Policía de Northwood, NPD, estaban esparcidos sobre ella. La tensión en la sala era palpable, una tormenta controlada de indignación federal. «Están en pleno encubrimiento», informó Rossi, señalando una pantalla que mostraba imágenes de vigilancia con drones en directo de la comisaría. El jefe Miller ha estado hablando por teléfono con el fiscal del distrito durante la última hora. Tenemos al oficial Evans, nuestra fuente interna, confirmando que el informe oficial del incidente ha sido falsificado para mostrarte a ti como el agresor. Lamentablemente, las imágenes de la cámara corporal de Callahan se corrompieron debido a una falla técnica. Marcus escuchó con la mandíbula tensa. Son meticulosos y creen que su red local los protegerá. Pronto descubrirán que una red local no sirve de nada cuando se topa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Intervino otro agente. Un ataque directo no funcionará, dijo Marcus, tomando el control de la sala. Su voz era suave, pero transmitía una autoridad absoluta. Podemos allanar la comisaría y arrestarlos a todos, pero entonces será nuestra palabra contra la suya. Tendrán testigos adoctrinados, un fiscal afín, y lo presentarán como un abuso de poder federal. Intentarán enterrarnos en los tribunales durante años. No podemos limitarnos a cortar la cabeza de la serpiente. Necesitamos arrancar de raíz todo el sistema, y necesitamos hacerlo con pruebas irrefutables. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de su equipo. Se creen más listos que nosotros. Creen que su sistema es impenetrable. Vamos a usar esa arrogancia en su contra. Vamos a hacerles creer que han ganado. El plan era elegante en su sencillez y audacia. A la mañana siguiente, la Fiscalía Federal emitiría un breve y anodino comunicado anunciando que estaban revisando las circunstancias de la breve detención del subdirector Thorne. El lenguaje sería deliberadamente débil y burocrático, sugiriendo un asunto interno de baja prioridad. Necesitamos que se sientan seguros, que se relajen, explicó Marcus. El segundo paso es nuestro infiltrado.
el oficial Evans. Más tarde esa noche, el oficial Evans, con el corazón palpitante, se acercó al jefe Miller en la sala de descanso de la comisaría. «Jefe», dijo, fingiendo nerviosismo, «escuché un rumor de un colega del juzgado del condado. Dijo que los federales están furiosos, pero no con nosotros. Están furiosos con Thorne. Dicen que avergonzó a la oficina, que exageró y que lo van a suspender administrativamente mientras se lleva a cabo una investigación interna». Miller miró fijamente a Evans, buscando cualquier señal de engaño, pero solo vio el miedo genuino de un policía novato. Dejó que una sonrisa lenta y maliciosa se extendiera por su rostro. Era justo lo que quería creer. El sistema funcionaba. Incluso los federales sabían que no debían meterse con una operación local bien gestionada. Su problema se estaba solucionando solo. «Buen trabajo, Evans», dijo Miller, dándole una palmada en la espalda. «¿Ves? Te dije que saben cómo funcionan las cosas. A ese nivel, ¿ves? El pez gordo está a punto de recibir una lección de humildad». La pieza final de la trampa fue el cebo. 2 días después, un abogado de la División de Mediación del Departamento de Justicia. En realidad, un agente encubierto veterano llamado Agente Especial Cole contactó con la oficina del jefe Miller. «Jefe Miller», dijo Cole por teléfono con voz suave y conciliadora. «Soy Stephen Cole. Me han asignado para ayudar a resolver esta desafortunada situación con el director Thorne. El departamento no está interesado en una disputa pública. Francamente, el comportamiento de Thorne fue inapropiado, y nos gustaría organizar una reunión informal, fuera de orden público, para discutir una solución, algo que deje bien parada a la policía de Nairobi y ponga fin a todo este asunto». Miller apenas podía contener su júbilo. ¿Un acuerdo? Estaban admitiendo su culpa. Sintió una oleada de poder puro e inmaculado. Se había enfrentado al FBI y había ganado. «Creo que se puede arreglar», dijo Miller, intentando sonar amable. «Excelente», respondió Cole. «Hay un bar tranquilo en el Hotel Westfield, el Cypress Lounge, muy privado. ¿Qué tal mañana por la noche? Usted y el oficial Callahan. Podemos tomar algo, hablar como caballeros y firmar un acuerdo preliminar que exonere por completo a su departamento. Allí estaremos», dijo Miller, colgando el teléfono. Se recostó en su silla, radiante. Llamó a Callahan a gritos para que entrara en su oficina. «Mikey», dijo con una sonrisa triunfante, «prepara tu mejor traje. Mañana por la noche, el gobierno federal nos invita a copas y nos dice lo buenos policías que somos». No tenían ni idea de que no iban a una reunión de conciliación. Iban a entrar en una sala audiovisual meticulosamente diseñada por la División Técnica del FBI, donde cada palabra jactanciosa, cada confesión arrogante, sería grabada y catalogada, como prueba para su fin. El Cypress Lounge del Hotel Westfield era la viva imagen del lujo discreto. Iluminación tenue, paneles de madera oscura, el suave tintineo del hielo y las copas pesadas, y el murmullo de conversaciones que costaban más que la hipoteca mensual de la mayoría. El jefe Miller y el oficial Callahan, ataviados con trajes que les quedaban mal, y parecían más disfraces que vestimenta profesional, entraron con la confianza inmerecida de héroes conquistadores. Se sentían poderosos, reivindicados e intocables. El agente especial Cole, haciéndose pasar por mediador, ya esperaba en un reservado rincón. Era la viva imagen del burócrata de Washington. Canas en las sienes, corbata clásica y expresión de resignación. El reservado era la joya de la corona del aparato tecnológico del FBI. Un micrófono de alta fidelidad estaba oculto en la base de la lámpara de mesa, y una microcámara con lente estenopeica se escondía en un nudo decorativo del panel de madera detrás de ellos, enviando una señal nítida a una furgoneta de vigilancia del FBI, estacionada a una cuadra de distancia. «Jefe Miller, oficial Callahan, Steve Cole», dijo el agente, estrechándoles la mano con un apretón deliberadamente suave. «Gracias por venir. Por favor, tomen asiento. La primera ronda corre a cargo del Departamento de Justicia.
Le hizo una seña a la camarera. Miller pidió un whisky escocés de primera y una cerveza. Intentaban proyectar una imagen de control relajado, pero su excitación era palpable. Así que Miller comenzó, reclinándose en el lujoso cuero. «Estás aquí para arreglar el desastre de Thorne». Cole suspiró teatralmente. «No te imaginas. Ese hombre es un desastre político. Actúa sin pensar. Se cree el rey del mundo por su placa. Francamente, entre tú y yo, es una vergüenza. Queremos que todo este incidente quede en el olvido. Estamos dispuestos a enviar una carta formal de disculpa a tu departamento y a hacer una importante donación a la Asociación Benéfica de Policías». En la furgoneta de vigilancia, Marcus observaba la transmisión en directo con el rostro inexpresivo. Oír cómo difamaban su nombre y reputación como parte de la trampa era un mal necesario. Cada elogio de Cole era como echar más tierra en la tumba que Miller y Callahan se estaban cavando. Callahan, envalentonado por el whisky y la aparente aprobación, intervino. Se merecía algo peor que un moratón en la mandíbula. Eso sí te lo aseguro. La forma en que me miró en su propiedad, comportándose como si fuera suya. ¡Qué arrogancia!, asintió Cole, negando con la cabeza con fingida compasión. Debe ser difícil lidiar con ese tipo de gente en una comunidad tranquila como la tuya. Difícil se queda corto, dijo Miller, haciendo girar su bebida en la boca. El alcohol le estaba soltando la lengua, tal como habían predicho los analistas. En Northwood tenemos un cierto orden. Mantenemos la limpieza. Mantenemos el valor de las propiedades. Y cuando llega gente que no respeta ese orden, tenemos que recordarles las reglas con firmeza. Me lo imagino, dijo Cole, inclinándose hacia adelante. Entonces, para que conste en acta, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo empezó? Callahan se lanzó a contar su historia inventada, exaltándose cada vez más con cada frase. Su perro ladraba sin parar. Le dije que lo controlara, y se puso agresivo, empezando a despotricar sobre sus derechos. Fui a pedirle su identificación, y me empujó. Intentó golpearme. No tuve más remedio que defenderme y arrestarlo. Fue un caso típico de resistencia a la autoridad. Miller asintió con orgullo. Mi agente demostró una increíble moderación, y 3 vecinos confirmaron su versión de los hechos. Todos vieron a Thorne ponerse violento. Cole tomó nota en un bloc de notas. Excelente. Eso refuerza nuestra posición. Los testigos son clave. En la furgoneta, un agente cotejó los nombres que Miller acababa de proporcionar con la lista de vecinos a quienes Callahan había sido grabado intimidando. Una coincidencia perfecta. Las acusaciones de conspiración se estaban consolidando. Este tal Thorne no es el primero, ¿verdad?, preguntó Cole con indiferencia, como si compartiera un secreto. Apuesto a que se topan con gente así todo el tiempo. Miller soltó una carcajada profunda y resonante. Era la risa de un hombre que creía estar entre amigos, seguro para revelar su verdadera personalidad. ¡Ay, no te imaginas! Hace unos años, una familia, los Jackson, se mudó a Bluffs. Empezaron a organizar fiestas ruidosas. Amigos con coches llamativos iban y venían. Hubo algunas paradas de tráfico y, en una de ellas, descubrimos unas drogas recreativas en la guantera. Captaron el mensaje y vendieron la casa en 6 meses. «Genial», murmuró Cole. Callahan, ya con su tercera cerveza, intervino con entusiasmo. «¿Y qué hay de ese chico activista?» «El que intentó organizar una protesta contra la discriminación racial el año pasado. Lo detuvimos por conducir ebrio. Lo curioso es que el alcoholímetro falló después, pero el arresto le arruinó la beca. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él». La conversación degeneró a partir de ahí. Durante la siguiente hora, impulsados por el alcohol gratis y una fe inquebrantable en su propia superioridad, los 2 hombres expusieron la corrupción de su departamento. Se jactaron de plantar pruebas, falsificar informes, extorsionar a empresas propiedad de minorías para obtener donaciones
y perseguir a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. Mencionaron nombres, fechas y lugares, detallando 2 décadas de opresión sistemática y violaciones de derechos civiles. No solo confesaban la agresión a Marcus Thorne, sino que presentaban una acusación formal firmada contra toda su organización criminal. Finalmente, Cole miró su reloj. «Caballeros, esto ha sido increíblemente esclarecedor. Tengo todo lo que necesito», dijo, deslizando un documento sobre la mesa. «Este es un acuerdo preliminar que exime a su departamento de cualquier irregularidad. Fírmenlo. Y esto quedará registrado como caso cerrado». Con gestos triunfales, Miller y Callahan firmaron. Acababan de firmar sus propias órdenes de arresto. Cole se puso de pie y les estrechó la mano de nuevo. «Un placer hacer negocios con usted. Mañana nos pondremos en contacto con usted para ultimar los detalles». Mientras los 2 agentes salían del bar con aires de suficiencia, ebrios de whisky y poder, Cole habló en voz baja por un micrófono oculto en su gemelo. «El paquete está listo». En la furgoneta, Marcus Thorne por fin pudo respirar. Cerró los ojos un instante, agobiado por el peso de los últimos días. Luego los abrió, con la mirada clara y firme. «Manos a la obra», dijo a su equipo. «Los quiero esposados antes del amanecer». El aire previo al alba era fresco y tranquilo. El cielo comenzaba a teñirse de un azul índigo intenso. El pueblo de Northwood dormía, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. No comenzó con una explosión, sino con el movimiento silencioso y coordinado de docenas de agentes federales, camionetas negras y furgonetas tácticas, que habían sido apostadas en un parque industrial cercano. Se desplazaron silenciosamente por las calles dormidas, con los faros apagados, convergiendo sobre sus objetivos, con la precisión letal de una manada de lobos que se acerca a su presa. El objetivo principal era el departamento de policía de Northwood, a las 5 pasadas más en punto. Cuando el turno de noche aún estaba medio dormido y el turno de día apenas comenzaba a llegar, la Policía Federal irrumpió. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe y un equipo SWAT del FBI entró a la fuerza, vestidos con equipo táctico negro y con las armas en alto. «FBI, nadie se mueva. Manos arriba». La voz del agente principal resonó en todo el edificio. Un estruendo ensordecedor rompió la tranquilidad matutina. Los pocos agentes presentes se quedaron paralizados. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y terror. Recibieron la orden de tirarse al suelo. Su comisaría se transformó instantáneamente en una zona hostil bajo control federal. Otros 2 equipos ejecutaron órdenes de allanamiento sin previo aviso en los domicilios del jefe Frank Miller y del agente Mike Callahan. Miller se encontraba en la cocina sirviéndose café cuando la puerta principal se arrancó de sus goznes. Antes de que pudiera reaccionar, fue estrellado contra la encimera de granito, con la cara hundida en un montón de pozos de café. «Frank Miller, queda usted arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y violación de las leyes federales de derechos civiles», gritó un agente al oído mientras le colocaban las frías esposas de acero en las muñecas. Su esposa gritó desde lo alto de las escaleras. El rey de Northwood había sido destronado en su propio castillo, en pijama, a solo 2 millas de distancia. Callahan se despertó sobresaltado, no por un despertador, sino por el sonido de cristales rotos cuando un equipo táctico irrumpió por la ventana de su dormitorio. Extendió la mano hacia la pistola que estaba en su mesita de noche, pero fue demasiado lento. Un punto láser rojo apareció en su pecho, y en segundos fue reducido, arrastrado de la cama y tirado al suelo. Mientras lo esposaban, pudo ver las luces rojas y azules intermitentes de las furgonetas de noticias que ya se detenían frente a su casa. La oficina de prensa del FBI había trabajado en perfecta sincronía con los equipos tácticos. La humillación sería pública. De vuelta en la comisaría, reinaba un caos controlado. Mientras algunos agentes aseguraban el edificio y a su personal, atónito, otros, del equipo de respuesta ante pruebas de la oficina,
iniciaban el meticuloso proceso de desmantelar la organización corrupta. Irrumpieron en la sala de archivos, el depósito de pruebas y el despacho del jefe, incautando ordenadores, archivadores y cajas de documentos. Sargento Henderson, el hombre que había ignorado a Marcus con tanto desdén, permanecía esposado a su silla, con el rostro pálido, viendo cómo su mundo se desmoronaba sistemáticamente. El acontecimiento principal tuvo lugar en la sala de la brigada, dirigida por el agente Rossi. Un equipo de agentes se acercó a la media docena de oficiales que formaban el núcleo del círculo íntimo de Miller. Rossi mostró una serie de órdenes de arresto, leyendo cada nombre con sombría satisfacción. Uno a uno, los oficiales corruptos fueron esposados y llevados, sus sonrisas arrogantes reemplazadas por máscaras de incredulidad y miedo. El oficial Evans permanecía a un lado, observando todo, con una expresión que reflejaba una compleja mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, pero estaba presenciando la muerte del departamento al que una vez soñó pertenecer. El momento culminante llegó cuando las patrullas con Miller y Callahan llegaron a la comisaría. Los sacaron a rastras de los vehículos y los exhibieron ante las cámaras de televisión en lo que se conoció como un desfile policial. Miller, con su cabello plateado ahora revuelto, intentó mantener una fachada estoica, gritando «sin comentarios», mientras los reporteros lo acribillaban a preguntas. Callahan, sin embargo, se derrumbó por completo. Su rostro era una contorsión de rabia y pánico. «¡Fue una trampa!», gritó a las cámaras, con los ojos desorbitados. «Ese bastardo de Thorne nos tendió una trampa. Él es el criminal». Desde el otro lado de la calle, sentado en la parte trasera de su todoterreno, Marcus Thorne observaba la escena en un monitor. No sentía alegría ni triunfo, solo una profunda y cansada tristeza. Los discursos racistas y desesperados de Callahan se transmitían ahora en directo a todo el país, un testimonio crudo y repugnante del veneno que había supurado en esta ciudad durante tanto tiempo. El agente Rossi subió al todoterreno a su lado. «Todos los objetivos principales están bajo custodia. Director, la comisaría está segura. Tenemos las pruebas. Tenemos la confesión». Marcus asintió lentamente. Se acabó. «No, señor», dijo Rossi, mirando a la creciente multitud de habitantes del pueblo que comenzaban a congregarse, atraídos por la conmoción y las noticias. «Creo que esto es solo el principio». La redada en el departamento de policía de Northwood fue más que una noticia. Fue un acontecimiento sísmico que hizo añicos la supuesta tranquilidad del pueblo. En los días que siguieron, la investigación federal actuó como un arado, removiendo la tierra oscura y compactada de décadas de corrupción, y dejando al descubierto la podredumbre subyacente. Las confesiones grabadas en el bar del hotel se filtraron, y el sonido de Miller y Callahan, alardeando de sus crímenes, se repitió sin cesar en todos los canales de noticias, una banda sonora repugnante para el ajuste de cuentas de la ciudad. El muro de silencio se desmoronó, ante la evidencia irrefutable y la amenaza de largas condenas en prisiones federales. Los agentes arrestados comenzaron a delatarse entre sí. Cada uno intentaba desesperadamente llegar a un acuerdo a cambio de testimonio. La investigación se extendió rápidamente, implicando al fiscal de distrito, a 2 jueces locales e incluso a un senador estatal, que había aceptado sobornos para hacer la vista gorda ante las brutales prácticas del departamento. Toda la maquinaria política que había permitido el reinado de Miller se estaba desmantelando, poco a poco, con gran esfuerzo. Pero el cambio más significativo no se estaba produciendo en los juzgados ni en los edificios federales, sino en las calles de Northwood. El miedo que había silenciado a la gente durante tanto tiempo se desvaneció, reemplazado por una oleada de justa indignación y testimonios compartidos. Personas que habían sido víctimas durante años, la familia cuyo negocio fue extorsionado, el adolescente acusado falsamente de un delito de drogas, la madre cuyo hijo fue golpeado durante un control de tráfico, alzaron la voz. Un improvisado memorial de flores y fotos apareció frente a la comisaría,
no en honor a los agentes caídos, sino a las víctimas de sus abusos. Una semana después de las redadas, se celebró una asamblea pública en el auditorio del instituto local. Estaba abarrotado. El aire vibraba con una mezcla de dolor, esperanza y determinación. El oficial Evans, que había renunciado al cuerpo y ahora era el testigo estrella de la Fiscalía Federal, recibió una ovación de pie al entrar. El último orador de la noche fue Marcus Thorne. No subió al escenario con su chaqueta del FBI ni con un traje formal. Vestía una sencilla camisa polo y pantalones de vestir, y se dirigió a ellos no como director federal, sino como su vecino. De pie en el podio, contempló el mar de rostros, las familias que había visto en el supermercado, la pareja de ancianos de la calle, los niños que jugaban en el parque. Hace una semana, comenzó, con voz tranquila y resonante que llenó la amplia sala. Me agredieron y arrestaron en mi propia casa por el delito de ser un hombre negro en un barrio donde algunos pensaban que no pertenecía. El hombre que me atacó llevaba una placa. El sistema que se suponía que debía impartir justicia, en cambio, intentó protegerlo y silenciarme. Fracasaron. Una ola de aplausos recorrió la sala. Pero esto no se trata de mí, continuó, levantando una mano. Yo fui un objetivo, pero también estaba excepcionalmente capacitado para defenderme. Se trata de quienes no pudieron. Se trata de la suposición, la enfermedad del prejuicio. Se trata de la suposición de que el color de piel de una persona determina su carácter, su valía o su lugar en el mundo. Es un veneno que permite que hombres como Frank Miller y Mike Callahan prosperen, porque se nutre del silencio de la gente buena que se siente demasiado incómoda o temerosa para alzar la voz. Miró directamente a la sección donde estaban sentados sus vecinos de Sterling Creek. Algunos le devolvieron la mirada. Otros, avergonzados de su silencio aquella tarde de domingo. La cuestión no es solo cómo castigar a los culpables, dijo Marcus, alzando la voz con vehemencia. La cuestión es cómo construir una comunidad donde esto jamás vuelva a ocurrir. Empieza por la rendición de cuentas. Empieza por elegir líderes que sirvan a todos. Empieza por exigir una policía que proteja a sus ciudadanos, no a sí misma. Pero sobre todo empieza con nosotros. Empieza con la valentía de salir de casa, cruzar la calle y decirle a nuestro vecino, te veo, perteneces a este lugar y te apoyaré. Se apartó del atril un instante. Se hizo un silencio absoluto mientras sus palabras resonaban en la multitud. Entonces, una persona empezó a aplaudir, luego otra. En cuestión de segundos, todo el auditorio se puso de pie. El aplauso fue atronador y prolongado. No era solo para él. Era para ellos mismos. Era el sonido de una comunidad que comenzaba a sanar. El sonido de un pueblo que recuperaba su alma. Un mes después, en otra soleada tarde de domingo, Marcus Thorne estaba de pie en su patio trasero. El aire estaba impregnado de los sonidos tranquilos y familiares de los suburbios. Pero algo había cambiado. El silencio ya no parecía frágil. Apollo perseguía una pelota de tenis por el césped, ladrando alegre y sin inhibiciones. Marcus llevaba una sencilla camisa de algodón. La cara camisa de seda, un recuerdo de un día que jamás olvidaría. Su mandíbula había sanado, pero el recuerdo del impacto permanecía. Un recordatorio de lo rápido que el odio puede destruir la paz. Su vecino de enfrente, el señor Henderson, quien una vez se había escondido tras sus cortinas, se acercó a la cerca. No llevaba un plato de galletas ni ofrecía una disculpa forzada. Simplemente se quedó allí un momento. Es un día hermoso, señor. Sí, lo es, dijo Henderson en voz baja. Mi nieto es un gran fan de los Golden Retrievers, añadió el vecino con una pequeña sonrisa sincera. Quizás podría venir a saludar a Apollo algún día. Marcus le devolvió la sonrisa, una sonrisa cálida y genuina. Nos encantaría. No fue un gran gesto de reconciliación. No hubo discursos grandilocuentes. Fue simplemente un pequeño y silencioso momento de conexión.
Un puente que se construía sobre una brecha que, apenas unas semanas antes, parecía insalvable. La justicia no solo se hallaba en el estruendo de las redadas federales y los veredictos judiciales, también se hallaba en la sutil, difícil y esencial labor de reconocer la humanidad en el otro. La lucha contra el prejuicio no tuvo una sola victoria. Se libraba a diario en cada conversación tranquila, en cada simple acto de bondad, y en ese momento, bajo el cálido sol de la tarde, se sentía como una batalla que algún día se podría ganar. Espero que hayan disfrutado de esta historia. ¿Qué parte del viaje de Marcus les impactó más? ¿Creen que el coraje de una persona puede realmente cambiar un sistema corrupto? Compartan sus opiniones en los comentarios. Y por favor, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla.